Y continúan las reacciones después de que Canarias haya sido descartada para acoger la Agencia Espacial Española que se lleva a Sevilla y también la de Inteligencia Artificial que se lleva a Coruña. Desde el IUMA, desde este instituto universitario, lamenta que se haya fallado en no disponer de un edificio en condiciones como se pedía. 3.000 metros de edificio ofreció Sevilla y se llevó el gato al agua. Y también se quejan de que en la candidatura no se tuviera en cuenta, además de esto, el no tener un sector aeroespacial de cierta importancia que se avisó con tiempo desde el año 2009. Está con nosotros Francisco López, que es catedrático de Tecnología Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Hola, buenos días, Evaristo. Lo que está claro es que Canarias no hizo bien los deberes para presentar la candidatura de Gran Canaria. Bueno, permíteme en primer lugar, Evaristo, felicitar a la candidatura de Sevilla. Lo he hecho anteriormente en otros medios de comunicación. Han hecho un buen trabajo, conozco muy bien Sevilla y he vivido allí 5 años y sé muy bien lo profesionales que son en temas como estos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, mi valoración personal sobre todo este proceso, no hace falta ser catedrático de tecnología electrónica para saber que cuando te presentas con 3 candidaturas separadas y divididas, como era el caso de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, pues siempre se es más débil que cuando se presenta una única candidatura con todas las fortalezas que tenemos en Canarias. Yo creo que teníamos una oportunidad, la hemos perdido y estoy totalmente convencido, o sea, no te quede ninguna duda de que si hubiéramos ido con una única candidatura, ahora mismo la Agencia Espacial Española estaría en Canarias. ¿Y esa candidatura única tendría que tener sede en Gran Canaria? Bajo mi punto de vista, siempre lo he dicho, iríamos con todas las fortalezas de Canarias, digamos que la sede física tiene que estar en algún sitio, eso no hay más remedio, y bajo mi punto de vista, ese sitio tenía que haber sido en Gran Canaria y lo más cerca posible del Centro Espacial de Canarias, o como solemos conocerlo, la Estación Espacial de Maspalomas, por lo que representa esa estación a nivel internacional y nacional. Sí, no estaba en la excelencia, sí era idónea, pero no estaba en la excelencia, sí pasaba el primer filtro, pero no el último, entre otras cosas porque no presentó un edificio de sede en condiciones, se presentó uno de 600 metros y Sevilla lo hizo de 3.000 metros que se requería, es decir que no cumplimos ni las bases. Bueno, vamos a ver, bajo mi punto de vista era una debilidad que teníamos, ahora ya podemos hablar de debilidades, ya ha pasado todo el proceso, yo antes no quería hablar de ninguna debilidad, estábamos en medio de, digamos, de un partido y dentro del partido pues no valía la pena pues hablar de debilidades, ahora sí podemos hablar de debilidades y una de ellas efectivamente era esa, o sea, se pedían en los requisitos un edificio de 3.000 metros cuadrados, desde Gran Canaria se daban 5 opciones. Bajo mi punto de vista, quizás la que más se acercaba a esos requisitos que se pedían era la última que aparecía entre las 5 opciones que presentaba el Cabildo de Gran Canaria, la del Faro 2 en el sur, en San Bartolomé de Tirajana, cerca del Centro Espacial de Canarias. Bueno, pues no fue así. Y de esa forma así lo consideró también la comisión que evaluó la propuesta, ¿no? Así que no presentamos lo que nos pidieron. No, bajo mi punto de vista no. Eso sí es un fallo propio. Y otro fallo que usted viene hablando de esto desde hace muchos años, pero lo escribió en 2009 para las instituciones y dijo de la importancia de generar un sector de estas características en Gran Canaria y en Canarias, y no se ha hecho. Efectivamente, en el año 2009 se me encargó coordinar un documento sobre el análisis de viabilidad del sector aeroespacial en Canarias. Fue un encargo hecho por el Cabildo de Gran Canaria y por el Gobierno de Canarias. En ese documento lo finalicé con una serie de recomendaciones, creo recordar que hasta 15 recomendaciones, en las cuales la primera de ellas era impulsar el sector aeroespacial y crear una industria y fortalecer esa industria en Canarias con todas las fortalezas que teníamos y que seguimos teniendo. Sí, eso fue hace 13 años. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se crea?
Bueno, evidentemente hace falta el apoyo institucional por parte del Gobierno de Canarias y por parte de los cabildos, ¿no? Hace falta también impulsar en las universidades o ayudar a impulsar pues carreras relacionadas con el sector aeronáutico y aeroespacial. Luego hay una serie de condiciones naturales que ya partíamos con ellas, como es pues el clima que tenemos en Canarias para poder validar durante 365 días del año pues toda esta tecnología que creamos, ¿no? Disponer de zonas de validación para este tipo de tecnologías, algo que presentamos también al Gobierno de Canarias hace 2 años en otro estudio que me encargó el Gobierno de Canarias a través de Proesca, ¿no? En fin, pues una serie de acciones, de recomendaciones que prácticamente lo que poníamos en esos informes era una especie de hoja de ruta para cumplir con estas condiciones y llegar a una candidatura como esta de ahora, pues con todas las garantías de éxito. Bien, en definitiva, ¿usted no cree que en esto ha habido bastante de decisión política? Porque hasta María Jesús Montero, la vicepresidenta, dijo que era la candidatura idónea antes de que empezara la película. Efectivamente así fue. Creo que fue en marzo de este año, la ministra de Hacienda y Función Pública comentó en un meeting, en una reunión en Sevilla, que ella, al ser sevillana, pues que su voto lo tenía claro, que era para Sevilla. Y al final es el Consejo de Ministros el que toma la decisión final sobre dónde va a estar la sede de la Agencia Espacial Española. Eso evidentemente no sé si es o no decisión política, desde luego no es una decisión técnica, la decisión de la ministra Montero, ¿no? En cualquier caso es una decisión basada en su DNI, en También, su lugar de nacimiento. Sí, es lógico, y ella de allí podía haber dicho eso, pero además es que ellos, como elemento fuerza, han puesto sobre la mesa la industria aeronáutica, que no la aeroespacial, la industria aeronáutica que la tienen. Y claro, nosotros tenemos el elemento fuerza, creo que más importante, la situación geográfica, la experiencia con el INTA, la NASA y los americanos que lo eligieron en su momento. Es decir, que parece muy raro esto, ¿no? Bueno, efectivamente, y no solo esto que tú comentas, sino también el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife y en La Palma. Tenemos en Fuerteventura el estratopuerto para HABS. En Lanzarote pues están haciendo experimentos junto con la Agencia Espacial Europea para poder evaluar entornos similares a los que hay en Marte o los que hay en la Luna. O sea, teníamos una serie de características que personalmente creo que, bueno, bien recogidas en un documento único, podrían haber sido bastante potentes como para ganar la agencia. En Sevilla, efectivamente, o sea, tienen una buena industria, pero aeronáutica, basada principalmente en un proyecto tractor por el que apostaron hace años, que fue el traer a la empresa Airbus. Y esa empresa ha arrastrado y ha creado un sector aeronáutico muy importante en Sevilla, pero no aeroespacial. Si hablamos del sector aeroespacial, pues seguramente la candidatura más potente sería claramente Tres Cantos, es donde está concentrado el 90% de la industria aeroespacial de España. Uh-huh. Sí. Las cosas de la vida un poco, pero que habría que recortar un poco cómo fue y cómo se parió esta candidatura de Gran Canaria y después de Fuerteventura y tal, porque hay que recordar que el gobierno ni el cabildo inicialmente, que están las fonotecas ahí de nuestro programa, no querían presentarse. Esto es conocido. Después, aquí en la cadena SER empezamos a hablar mucho de esto con ustedes y la cosa se empezó a animar, pero cuando uno va a regañadientes, puede ser que su candidatura nazca perdida, ¿no? Efectivamente, yo creo que cuando nosotros empezamos con todo el beneplácito y el interés por parte del Gobierno de Canarias, ya otras candidaturas nos llevaban varios meses de trabajo, ¿no? Igual nos habría faltado algo más de tiempo y seguramente sentarnos a hablar las tres candidaturas para ver de qué forma podían confluir en una única candidatura. Seguramente, pues con el apoyo del Gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que al final todos tenemos parte de culpa de no tener una única candidatura, entre otros yo mismo. O sea, creo que tendría que haber incidido yo mismo mucho más en el hecho de necesitar una única candidatura. ¿Y a partir de ahora qué? Pues, tanto yo como los cabildos, como el Gobierno de Canarias, yo creo que todos somos parte de no haber conseguido esta agencia. Sí. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, a partir de ahora
Yo creo que el gobierno, bueno, creo no, el gobierno de Canarias ha entendido la importancia de este sector en Canarias. Yo creo de las fortalezas que teníamos anteriormente a esta decisión realizada el lunes, esas fortalezas seguimos teniéndolas, eso lo sabe el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias ya ha contactado con nosotros para iniciar o desarrollar un plan estratégico del sector aeroespacial en Canarias. O sea, si antes teníamos estas fortalezas, ahora, independientemente de que sea Sevilla quien se lleva la agencia, seguimos teniendo las mismas fortalezas y yo creo que hay que aprovecharlas. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para ordenar un poco todo lo que tenemos y desde luego para colaborar con Sevilla, porque la suerte de Sevilla es la suerte de todo el sector aeroespacial de España, ¿no? Y en ese sector tenemos que estar nosotros, tiene que estar Canarias. Sí, una pena que se vayan 6.000 puestos de trabajo, una inversión de más de 400 millones de euros. Veremos cómo se puede llegar a lazos con Sevilla. Ellos necesitarán también una situación estratégica como la nuestra, lógicamente, aunque la sede se queda por allí. Gracias por estar con nosotros, catedrático Francisco López. Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bien, buenos